Ring of Honor volvió al ruedo con Colt Cabana vs Blake Christian en la hora cero, y donde dieron un trabajo interesante del que Christian mostró su talento y controló más, aunque las respuestas mantuvieron vivo un Cabana que con la inteligencia sufrió pero encontró el golpe que le dio la victoria, y fue sobre un esquinero en el cual Christian terminó sobre los hombros de Cabana, que lo dejó caer sobre el esquinero para así ponerle punto final y llevarse la primera victoria de la nueva era de AEW Ring of Honor. La segunda lucha de la hora cero fue la victoria de Iqua sobre Miranda Alice en un duelo largo y en el que la combinación fue correcta con más momentos para la colorada, pero Iqua peleó bien y terminó recuperándose como para tomar el control y lograr vencer. En la tercera lucha se presentaría los dos primeros de tres integrantes de Tully Blanchard Enterprise y Serian Kaun con Toa Liona, quienes no tuvieron problema para superar a Ellison y Cheeseburger, en la que claramente fue la lucha más floja de la velada, y el encuentro que cerró la hora cero fue la victoria de Dalton Castle sobre Joe Hendry, un combate que se sintió extenso y hasta aburrido para el tiempo que le dieron, siendo una pena porque podía haber dado algo más, pero bueno, fue de las pocas, por no decir la única lucha que se le sintió como un relleno que no aportó nada en la velada. Y antes de irnos al evento, pues se anunció que como Chavo Guerrero dijo que no había vuelto a ser contactado por AEW, ya se habían contactado con él para que se ocupara de otro mexicano, siendo este Bandido que aceptó su ayuda, pero le pidió que no hiciera nada ilegal en su lucha. Y así tras esto comenzamos oficialmente el regreso a la acción de Ring of Honor con un agradable Open Main de Supercard of Honor, el que Shayna Strickland se midió ante Alex Zayne, quienes comenzaron midiéndose con juegos de astucia de los que Strickland tomaría el control de una lucha que combinaría un poco de técnica con remates, donde precisamente Shane sería el del dominio mayoritario en la primera parte hasta que forcejearon en el filo del ring, y Zayne metería una tremenda movida que cambiaría el rumbo del encuentro más a su favor, aunque Strickland no se detendría y continuaría batallando hasta que se escaparía de Zayne para meterle su patada en la nuca, de la que resistiría el de pelo rojo el conteo, pero no podría hacerlo tras el Jimmy al Driver con el que Strickland venció. Después conocimos al nuevo integrante de Tully Blanchard Enterprise y sería nada más y menos que Brian Casey quien se enfrentaría a Ninja Mac, que solo le quedó aguantar y resistir la furia de Casey, que tras destrozarlo como quiso, se llevó sin problemas la victoria y terminó posando junto a Tully y sus dos nuevos compañeros de facción, Kaun y Toa Liona. Lo que continuó fue un tremendo combatazo en donde Jay Lethal chocó ante Lee Moriarty y nos dieron aquí una intensa, agresiva y explosiva lucha más enfocada en la parte técnica, volviéndola a una lucha donde si bien Lethal se hacía sentir y presionaba para dominar, Moriarty no le tuvo miedo y lo fue a buscar todo el tiempo, lo que volvió muy pareja y con cambios casi constantes de control, que llevó a que la lucha continuara y continuara y ninguno pudiera realmente encontrar la victoria que por poco y múltiples veces no le llegaría a Lee, ya que metió una ráfaga increíble de paquetitos en donde Lethal se defendería, pero Moriarty no paraba de responder con otro tipo de paquetito a todo, siendo lo único que haría por un par de minutos, lo que hizo desesperar a un Lethal que entendió que este era el momento y el lugar de acabar con sus derrotas, por lo que ante la distracción del árbitro con Matt Sydal, pues le metería un golpe ilegal a Moriarty que perdería así tras el Lethal Injection, y tras el encuentro Sydal entró a revisar a Lee, pero Lethal en eso se aseguró de dejar en claro quién era y atacó la muleta de Sydal para que este se cayera, ingresando rápidamente Sonya y Dutt a frenar y calmar a su viejo amigo que se fue, pero quien quería continuar con su ataque a Sydal y Moriarty. Lo siguiente fue el duelo por el campeonato interino de mujeres de Ring of Honor entre Willow y Mercedes Martínez, un combate que fue interesante pero no logró enganchar con el público, que salvo contos puntuales y alguna movida no se sintieron encendidos con esta lucha, que tuvo dos protagonistas que mantuvieron constancia en los ataques y respuestas, aunque esa constancia de golpes no se trasladó del todo al movimiento de la lucha, casi a su desenlace se sintió más lenta y pesada, y sumado a que hubo algún que otro desliz en las ejecuciones, el encuentro perdió un poco de lucidez y al final Mercedes Martínez parecería meter una tapatía, cuando en el giro, en vez de levantar a Willow, le estiró su espalda hacia atrás para dejarla en una guillotina que la hizo rendir y le entregaría hacia el campeonato interino a Mercedes Martínez, que por su trayectoria y carrera sin duda lo merece, aunque siendo esto Ring of Honor, pues el paso lógico era Willow, pero en definitiva no está mal el que Tony Khan haya elegido una campeona propia de manera transicional,
hasta que se resuelva la situación con Deonna Purrazzo. Luego vino una lucha llamada a ser el MOTY del WrestleMania Week y fue FTR vs The Briscoes por los campeonatos en parejas de Ring of Honor, una batalla dura para los ex campeones de NXT, SmackDown, Raw, AEW y actuales campeones de AAA, quienes estaban fuera de su pecera y los hermanos se los hicieron sentir, por lo que a FTR le costó el primer tramo donde fueron dominados por los campeones de Ring of Honor, que usaron la ventaja de la localidad lo máximo que pudieron, ya que eventualmente FTR comenzó a usar sus propias jugadas, tanto legales como un poco sucias, y eso le fue dando confianza como para plantárseles cara a cara a los Briscoes, y ahora sí desataron un infernal combate donde cada pareja tuvo su momento, cada protagonista tuvo sus secuencias, se arriesgaron lo más que pudieron pero sin perder el tono de la lucha, que no era una en la que los esposos abundaron, sino que fueron justos, medidos y utilizados cuando debían para realzar el tremendo trabajo de esta batalla donde ninguno caía y ninguna pareja renunciaba a la lucha, por lo que tuvimos varios remates de parte de ambos y al final los Briscoes perdieron unos segundos cuando ya no sabían para dónde ir y FTR se combinó para sacar a un hermano del ring y rematar al otro, para así por fin ganar los campeonatos de Ring of Honor, lo que tras hacer le rindieron respeto a los Briscoes en lo que pareció la despedida real de los míticos Briscoes de Ring of Honor, y mientras el público los ovacionaba y FTR ya se había ido, pues los Young Bucks tomaron por sorpresa a sus viejos enemigos y los destruyeron hasta que FTR regresó, en lo que los hermanos Jackson se retiraron hacia la rampa de la entrada, desde donde entablaron una ida y vuelta con Wheeler y Harwood, que los retaron nuevamente a una revancha y los Young Bucks aceptaron por fin, pero le dijeron al público de ROH que si los querían volver a ver, pues que sintonizaran TBS para hacerlo, y de hecho habría que hacerlo puesto a que se enfrentaron el pasado miércoles FTR y los Young Bucks, lo cual se confirmó el mismo viernes pero una hora más tarde durante la transmisión de Rampage. Después vino el combate por el campeonato televisivo de Ring of Honor, en donde Red Titus defendió su título ante Minoru Suzuki, en lo que fue una lucha corta en la que Minoru sacó más ventaja, aunque Titus intentó equilibrar la balanza y se le llegó a plantar al nipones, pero de repente cuando se empezaba a tomar más ida y vuelta, Suzuki bloqueó al campeón con una llave al cuello y rápido le metió el Gotcha hasta el Pile Driver, con el que lo fulminó y ganó así el campeonato de televisión de ROH, en lo que fue una lucha que se quedó a la mitad, principalmente porque su desenlace fue muy acelerado, y sin duda esto se debió a que no fue el único combate en el que compitió Minoru Suzuki este viernes. Tras esto, en la coestelar de la velada, Josh Bucks puso en juego su campeonato puro de ROH ante Wheeler Yuta, en un combate donde la primera mitad y un poco más fue básicamente técnica, con intercambios de llaves y forcejeos, lo que hizo que la dinámica fuera cortante, puesto que no estaba mal el intercambio técnico, pero era marcado y tal vez relucían más los golpes intensos que se tiraban tras cortar las llaves que las mismas, lo cual una vez que en el último cuarto empezó a haber una mezcla de intercambios de golpes y llaves más rápido e intenso, fue cuando empezó como a volar de a poco el encuentro, aunque para la duración misma del combate, que fue el doble de la lucha anterior en la noche, terminó teniendo también un desenlace cortante y diría anticlimático por cómo la lucha venía dividida y trabada, en donde Yuta pasó de agotar su último brick al salvarse de un conteo de 3 al tocar la cuerda inferior con su bota, a lo que posteriormente se escaparía de un pile driver de su oponente, para pasar a meterle una seguidilla de codazos a su hombro izquierdo, tras lo que metió una variante de paquetito crucifijo con la que logró el conteo de 3 para vencer de esta forma y ganar el campeonato puro de Ring of Honor. Y en el evento central tuvimos a Bandido vs Jonathan Gresham, el campeón mundial real de ROH contra el campeón y poseedor del campeonato original de Ring of Honor. Un combate de unificación que nos entregó un gran duelo en el que los primeros compases fueron tranquilos pero firmes y sólidos, por lo que el movimiento de intercambios y controles era adecuado para casi un poco antes de la mitad de empezar a tomar vuelo un duelo parejo y dividido, con una buena combinación de lucha técnica y secuencias que le agregaban más color e intensidad, porque no eran muchas pero eran justas para hacer que la combinación fuera brillando y terminara de explotar en la última recta, donde se tiraron con todo y ninguno bajaba la intensidad ni se dejaba superar por el otro, lo que llevó a que en un momento Gresham tuviera la ventaja clara y entonces Chavo Guerrero actuaría, pero Bandido directamente lo rechazó y le pidió al árbitro que lo echara, lo cual hizo, y dejó de esta manera que el mano a mano terminara volando entre los protagonistas, que hicieron que el público se conectara muy bien con ese final,
donde la única forma que se encontraría para darle un desenlace sería un paquetito con el que Gresham se llevó la victoria y unificó los títulos para ser el campeón indiscutible de Ring of Honor, tras lo que se mostrarían respeto mutuo Gresham y Bandido, y cuando el campeón indiscutible comenzó a hablar y llegaría Jay Lethal a pedirle ser su primer retador, a lo cual Gresham se negó por su turn heel más temprano, lo que enojó a Lethal, que lo golpeó y se desató un forcejeo que llevó a Sonjay y Dude a regresar al ring para separarlos, aunque terminaría engañando a todos porque golpearía de repente al campeón y se uniría a Lethal en un castigo que Lee Moriarty intentaría frenar pero no podría, y Lethal lo remató para luego levantar los dos cinturones, pero en ese momento se escucharía una explosión y Samoa Joe realizaría su regreso por fin a Ring of Honor, en donde encararía un temeroso Lethal que se alejó lo más rápido que pudo, y ante lo que Joe mandaría a dormir a Sonjay Dude, mientras Lethal no podía hacer nada más que retirarse, y donde el evento culminaría en el ring con Samoa Joe reconociendo y mostrándole su respeto al campeón indiscutible de ROH, Jonathan Gresham. En resumen, Ring of Honor volvió a la acción con un evento que fue de bueno a muy bueno pero con matices, y donde a su vez fue una buena despedida del clásico ROH y un inicio correcto de la nueva era, ya que fue una mezcla de los dos, puesto que este evento no fue pactado por Tony Khan y eso se notó, por lo que tiró una cartelera mixta que dejó ver a todos los de AEW, lo cual está bien, pero le quitó predecibilidad al show, donde los únicos de ROH que ganaron fueron los dos main event, el de la hora cero y el de la unificación de los títulos, pero porque se enfrentaron entre coterráneos. Y luego tenemos a Suzuki, que viene de NJPW y es una excepción, en donde ahí tuvimos un punto disperso, puesto que esa lucha no brilló, y compensaron ese hecho con la consagración del japonés, algo similar a lo que hicieron con Yuta, aunque ahí la lucha en realidad terminó cuando estaba empezando a explotar, siendo una mala elección a mi entender colocar estas dos luchas posterior al Dream Match de 5 estrellas, aunque como no fue la única lucha en la jornada de Suzuki, entiendo que no podría haber ido antes, pero al final fue un bajón que se notó, pero se compensó en sí por el hecho de las mismas consagraciones. Y a su vez, por otro lado, el turn heel de Jay Lethal fue correcto y oportuno, el main event lució muy bien y lo de Chavo Guerrero, si bien no tenía mucho sentido, le dio más picor al escenario, con lo que su función sirvió para dar más calor a ese evento central que cerró un buen regreso de Ring of Honor a la acción, y que ya veremos de acá en adelante cuál es su nueva dirección, que de ser como parece el NXT de AEW, pues no estaría nada mal con parte de lo visto aquí, aunque espero que AEW, o más bien dicho Tony Khan, trate a Ring of Honor como un producto aparte a AEW, con una relación directa, pero no con un formato de imponernos el ver ROH como para saber por qué pasa algo de repente en Dynamite, similar a lo que era con Dark al inicio hasta que esa idea se olvidó, porque en sí ese camino no le sería beneficioso a Ring of Honor, que nos tiene que dar un producto capaz de atraer en primera instancia por su propia cuenta. Así que Supercard of Honor 2022 es un buen evento con una lucha candidata a las mejores del año, pero fuera de eso creo que la cartelera cumplió para bien, pero dejó muchas dudas de cómo será el futuro, ya que como dije, este fue un evento de relleno al que Tony enfocó sobre su gente de AEW, pero sin develar un camino o un hilo en concreto a seguir, ya que eso seguramente lo veamos a partir de los próximos meses y de cuando se realice el primer evento de Ring of Honor programado totalmente por el mismo Tony Khan. Y bueno, me gustaría saber qué les pareció a ustedes Supercard of Honor 2022.